¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la revisión de las principales informaciones ocurridas esta semana aquí en el canal de televisión del Poder Judicial. Estos son los titulares. El Estado debe responder ante pérdidas de objetos incautados durante las investigaciones policiales. Asesinato de un hombre a su pareja puede ser la primera sentencia por parricidio en parejas homosexuales. Legislación chilena permite la remisión, conmutación o reducción de una pena a través de un indulto. El Estado de Chile deberá pagar una indemnización de casi 200 millones de pesos por el extravío de especies incautadas. Según determinó la justicia, es el Ministerio Público la entidad que tiene la obligación de conservar y custodiar los objetos confiscados. El perjudicado será indemnizado por daño moral y emergente. En el marco de la investigación del robo al Banco Vice, el joyero Pedro Salgado fue detenido el 15 de junio del año 2004 por receptación de joyas robadas. La Policía de Investigaciones incautó además joyas y relojes que estaban en su poder. Salgado fue absuelto y sobreseído, es decir, sin responsabilidad penal, y solo le devolvieron un tercio de sus pertenencias, ya que las demás fueron extraviadas. Por esta razón, la Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de casi 200 millones de pesos al afectado. Hace aplicación de una norma que es el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Esa norma establece un factor de imputación de responsabilidad hacia el Estado por las conductas erróneas, que es lo primero, erróneas, y arbitrarias, injustificadamente arbitrarias del Ministerio Público. La normativa entrega un plazo de 4 años para perseguir esta responsabilidad patrimonial. En este caso, la justicia determinó que es el Ministerio Público la entidad que tiene la obligación de conservar y custodiar las especies incautadas en el desarrollo de una investigación penal. Por lo tanto, debe devolverlas en caso de que así se determine. Además, el trámite previo requiere una serie de elementos. Se va al lugar, se hace aprehensión material del bien que se está incautando, es decir, del objeto que se está incautando. Posteriormente de esto se levanta un acta, esa acta llega a la Fiscalía, queda en la Fiscalía a cargo de custodia, digamos, en la Fiscalía respectiva. La incautación de objetos y documentos está establecida en el artículo 217 del Código Penal y tiene como fin servir como medio de prueba. Para esto se necesita una orden judicial entregada por un juez de garantía y solicitada por el fiscal. Entonces, esos van a quedar en la Fiscalía, digamos, la Fiscalía se tiene que hacer cargo. Ahora, acá uno puede complementar en definitiva la Fiscalía sobre esos bienes que están incautados, solamente tiene un deber de custodia. Digo solamente porque en general en América Latina, en otros países funcionan organismos de administración de bienes incautados. Realidad que en Chile no existe, por lo que las especies y los bienes incautados quedan en manos de la institución que solicita el procedimiento. En la mayoría de los casos, el Ministerio Público. Misma razón que hace que la pérdida de estos sea responsabilidad de la institución. En este caso, la indemnización será por daño emergente y moral. El daño emergente es el daño efectivamente causado al patrimonio de una persona, en este caso las joyas que le fueron sustraídas o perdidas al señor Salgado, que es el demandante en este caso. El daño moral es una partida indemnizatoria que no dice relación con un daño efectivamente causado al patrimonio, a las cosas, sino que es un daño espiritual, es un daño extrapatrimonial. Cartas, documentos, autos, drogas, joyas, inmuebles y más se incautan para el uso de una investigación penal. Si bien la pérdida de estos objetos no es usual, el Ministerio Público cuenta con reglamentos internos que regulan la mantención de los bienes para evitar que esto suceda y castigar a los responsables de una pérdida. Pedro Salgado falleció en julio del 2015, por lo que la indemnización se pagará a su familia, ya que la reparación es transmisible a los herederos. El indulto es una medida de gracia que existe en la legislación chilena y tiene sus raíces en el derecho indiano, el que entregaba esta facultad solo a los reyes. En la actualidad es una vía para que personas condenadas sean absueltas, pero solo puede otorgarse con una serie de plazos y requisitos previos.
La Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, mantuvo una facultad exclusiva de los monarcas aplicada por el derecho indiano para casos estrictamente excepcionales. El indulto pasó a ser una atribución propia del jefe de gobierno, que debía decidir si concedía o no la libertad a personas condenadas. Este cuerpo normativo fue la base de la Constitución chilena de 1833 y las siguientes. Básicamente el indulto consiste en la remisión, la sustitución, en la condonación o en un lenguaje más cotidiano en el perdonazo que se le puede otorgar a un condenado por un tribunal de la República con el objeto de que cumpla el resto de la pena en libertad. Recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección contra la presidenta Michelle Bachelet, que denunciaba una demora excesiva en su respuesta respecto a la solicitud de indulto de 2 internos del penal Punta Peuco. El texto señala que su decisión es absolutamente discrecional y que la ley no exige un plazo específico de pronunciamiento, por lo que su decisión carece de arbitrariedad. Los tribunales han entendido que también tiene que ser debidamente motivada y fundada. Incluso se han presentado recursos ante los tribunales de justicia, ante las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, y la Corte ha señalado que primero la autoridad debe pronunciarse en un plazo razonable y en segundo lugar que esa decisión debe ser suficientemente motivada y fundada. Sin embargo, el indulto particular otorgado por el presidente de la República a través de un decreto no es la única vía para extinguir la responsabilidad penal. Los condenados también pueden recibir este beneficio a través de un indulto general votado por la mayoría del Congreso, tal como ocurrió en 2012 cuando se otorgó este beneficio a 7.000 reos. Ahora, hay dos tipos de indulto. El indulto de carácter general, que es siempre a través de una ley, igual que la amnistía. La amnistía, a diferencia del indulto, es que extingue por completo los efectos del delito. En cambio, el indulto para efectos de la responsabilidad de la persona se entiende que cometió una infracción. Entonces, el indulto general es siempre por ley y el indulto particular es por decreto. En ambos casos, los requisitos para solicitar este beneficio están relacionados al tiempo de cumplimiento de la pena que ha transcurrido cuando se ingresa la solicitud. En algunos casos se puede cuando el reo lleva la mitad de la condena cumplida. Hay otras situaciones en que solo es admisible transcurridos 2/3 de la pena. La diferencia de una u otro transcurso del tiempo dice relación con la gravedad del delito. Por ejemplo, en delitos de funcionarios públicos, en delitos contra las personas, se requiere que transcurra al menos la mitad de la pena, y en delitos de mayor gravedad, como por ejemplo el parricidio, el robo con homicidio o el tráfico de drogas, se requiere que haya transcurrido al menos 2/3 de la pena. Pese a la amplitud de requisitos y el carácter discrecional del presidente de la República, existen excepciones. El beneficio no aplica para las personas reincidentes o aquellas que están condenadas por delitos terroristas. El 18 de mayo del año 2005 se escribió uno de los días más tristes para el Ejército de Chile. 45 uniformados fallecieron congelados en los faldeos del volcán Antuco en medio de ejercicios militares. El año 2016, la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al Estado a pagar 25 millones de pesos a cada uno de los 6 conscriptos que sobrevivieron a esta tragedia. El 18 de mayo de 2005 se escribió uno de los días más tristes para el Ejército de Chile. 45 uniformados fallecieron durante una marcha en los faldeos del volcán Antuco. 10 años después de esa tragedia castrense, la Corte Suprema ratificó la condena contra el Estado, obligándolo a pagar 25 millones de pesos a 6 de los 78 sobrevivientes. La decisión del mayor Patricio Cereceda y el comandante Luis Pineda fue de continuar una marcha pese a la ventisca y los menos 35 grados de temperatura. El batallón de conscriptos que realizaba el servicio militar en el Regimiento Reforzado número 17 de Los Ángeles comenzó el trayecto que unía el volcán Antuco y la laguna del Laja a 1500 metros sobre el nivel del mar. 45 uniformados no lograron llegar a destino. 6 de los sobrevivientes entablaron acciones judiciales contra el Estado por el daño sufrido. Luego de 3 fallos, la Corte Suprema ordenó al Estado a pagar 25 millones de pesos a cada uno. El máximo tribunal aseguró que el Estado no puede desvincularse de la falta personal que han incurrido sus agentes. Tiene que responder el Estado bajo la figura de fisco, porque fue un órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones el que comete esta falta o esta culpa que finalmente trae esta tragedia con connotación nacional.
Según consigna el fallo, el Estado no podrá desvincularse de su responsabilidad, señalando que la tragedia se debió a una falta personal, como lo sostuvo la propia Corte. La condena penal de los exfuncionarios del Ejército de Chile como autores de cuasi delito de homicidio simple implica admitir que aquellos incurrieron en lo que el derecho administrativo denomina una falta personal, que ocasionó la muerte de conscriptos que se encontraban a su cargo, así como el daño psíquico y psicológico respecto de otros conscriptos que sobrevivieron a los hechos. El artículo 42 de la Ley de Base de la Administración del Estado reconoce la culpa del servicio, la falta de servicio, como se llama acá en Chile. O sea, vale decir que por actuaciones de funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones, responde civilmente también el aparato del Estado, patrimonialmente hablando. En efecto, la Corte Suprema estimó que el hecho ocurrió en circunstancias que las demandantes se encontraban realizando el servicio militar. Por esta razón debían cumplir órdenes emanadas del personal superior jerárquico. Esta fue ejecutar una marcha de repliegue hacia un recinto empleado como refugio. Por ende, un error por parte del personal que depende directamente del Estado. Lo que ellos han demandado es el daño moral, y a partir de eso, y solamente centrándose en este concepto más concreto, vale decir, del dolor, el pesar, la angustia que sufrieron producto de este caso, es que ellos han demandado al Estado y se ha fijado un monto de 25 millones de pesos para cada una de las víctimas. Y en este caso, en el caso de los familiares de la tragedia de Antuco, o de aquellos sobrevivientes, en este caso, a favor de los cuales se dictó esta sentencia, ellos evidentemente sufrieron también un daño moral, un dolor moral, obviamente, por todo el sufrimiento psicológico, emocional, que padecieron con ocasión, obviamente, de estas graves lesiones. En lo penal, el mayor Cereceda recibió una condena efectiva de 5 años y 1 día por cuasi delito de homicidio, pero obtuvo la libertad condicional a los 3 años y 5 meses de cumplimiento. También fue condenado el coronel Roberto Mercado por incumplimiento de deberes militares, quien recibió una condena de 3 años. Asimismo, el asesor de la comandancia, Luis Pineda, recibió una condena de 541 días de cárcel, los capitanes Carlos Olivares y Claudio Gutiérrez con 800 días de presidio. Todos fueron encontrados culpables de las decisiones que terminaron con la vida de 45 personas. Con presagio oculto se marcharon para cumplir la orden dada. Un hombre asesinó a su conviviente del mismo sexo en abril del año 2016. El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán lo condenó por parricidio en un fallo de primera instancia. Una decisión que es considerada como un avance en materia de igualdad ante la ley, según los expertos, ya que de ratificarse en los tribunales de alzada se convertiría en la primera sentencia bajo esta figura en parejas del mismo sexo en Chile. Fue en abril de 2016 cuando Juan Cartes Quesada terminó a golpes con la vida de su pareja, un hombre con el que mantenía una relación de convivencia desde fines del año 2015. Por este crimen, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, en un fallo de primera instancia, dictó una inédita condena por parricidio en una pareja del mismo sexo. Este delito está penalizado en el Código Penal chileno y no describe específicamente a qué se refiere con la figura de conviviente. Es el segundo delito más grave de nuestra legislación en términos penológicos y que establezca un elemento normativo sin definición. Estamos hablando del segundo delito más grave. ¿Qué es conviviente? La ley no lo define. Básicamente la jurisprudencia exige que se den ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que haya un proyecto de empresa, proyecto de empresa o vida en común, similar al sentimiento de matrimonio y familia. El parricidio castiga a todos aquellos que, conociendo las relaciones que los ligan, mata a su padre, madre, hijos o abuelos. A la vez establece que si una persona termina con la vida de quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, será castigado como parricida, con una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Además, la legislación denomina el delito como femicidio, cuando la víctima ha sido la cónyuge o la conviviente del autor del crimen. Hace 20 años atrás, la gente no decía convivimos, la gente decía vivimos en pecado. Y la noción de vivir en pecado tenía que ver con que se vivía de un modo que no estaba regulado por Dios. Eso ha cambiado hoy día. Entonces, al ir cambiando, las leyes necesariamente tienen que irse adaptando a las nuevas formas organizativas que va teniendo la sociedad. La ley de violencia intrafamiliar
se habla de relaciones de convivencia, no se habla de conviviente. Por lo tanto, lo que es una relación de convivencia incluye tanto la convivencia homosexual como la heterosexual. La Ley de Violencia Intrafamiliar, promulgada el año 2005, castiga con cárcel la violencia física o psíquica al cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, padre o madre de hijo en común. En este sentido, no hace diferencia en el sexo, distinto a lo que ocurre con el femicidio, que trata solo del asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente. ¿Cuál es el fin de la norma de la Ley de Violencia Intrafamiliar? Proteger relaciones de familia, porque el concepto de familia cambia en la medida que progresa la sociedad, etc. ¿Ya? El concepto de familia cambia y en esa ley lo que se busca es proteger relaciones de convivencia del mismo sexo y por la misma razón en el delito de parricidio deberían protegerse las convivencias del mismo sexo. Creo que es importante destacar que los jueces, en el nivel que estén, son personas que viven en esta tierra, que viven en este país, que viven en esta cultura, que comparten esta idiosincrasia nuestra, nuestro lenguaje y nuestros hábitos de vida. Y eso me hace pensar que deben haber jueces que están más de acuerdo como personas con ciertos tránsitos culturales y otros que no. La condena aún será revisada por los tribunales de alzada, los que de ratificar la sentencia marcarían un hito, ya que sería el primer parricidio en la historia de una pareja homosexual, una situación que para los expertos es necesaria estudiar, sobre todo tomando en cuenta que en el último censo casi 35.000 personas declararon convivir con su pareja del mismo sexo. El abuso sexual de niños, niñas y adolescentes contempla un conjunto de conductas impropias cometidas a partir de una relación jerárquica. Si bien existen indicios de que en la edad antigua se toleraron prácticas como la pedofilia y la prostitución, estos delitos son considerados la forma de maltrato más traumática hacia menores de edad. La evolución de estos castigos es el tema del siguiente capítulo del origen del delito. En 2014, la Organización de Naciones Unidas marcó un hito al revelar un informe donde criticó la falta de control del Vaticano para frenar los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes cometidos por sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta práctica no distingue religión, raza o cultura y hay indicios históricos que sitúan su génesis junto al comienzo de la civilización. Hacia el año 1750 a.C., el Código de Hammurabi en Babilonia castigaba con la horca al hombre que abusara de una mujer virgen. Posteriormente, la ley hebrea amplió esta sanción que comenzó a aplicarse también a la familia del abusador. Sin embargo, no existía una definición legal específica como la que existe hoy sobre el abuso sexual. Es cualquier acción no constitutiva de violación o de acceso carnal, que sea realizado en un contexto de naturaleza sexual y sobre el cuerpo de la víctima, y en el caso de no ser sobre el cuerpo de la víctima, tenga inequívocamente un contenido sexual, los llamados abusos sexuales indirectos, en la medida que están destinados a procurar la excitación sexual de una persona o de un tercero. En la antigua Grecia, la atracción sexual entre un hombre mayor de edad y un adolescente era culturalmente aceptado porque se consideraba parte de su formación. Mientras que las mujeres griegas permanecían recluidas en el hogar, los varones podían optar a una formación integral que incluía conocer la belleza del cuerpo humano a través de rituales y leyes plenamente establecidos. Para ello, los adultos, conocidos como erastes, debían iniciar sexualmente a niños entre 12 y 16 años, conocidos como erómenos. La ley romana castigaba el estupro, es decir, la relación carnal de un adulto con un niño o niña mediante un engaño, como la forma más próxima al delito de abuso sexual de menores. Sin embargo, a fines de la República, el mancipium se posicionó como una forma para convertir a los jóvenes en objetos sexuales. Este consistía en la venta de un hijo varón a otra familia para pagar una deuda. Así, el hijo quedaba sometido a las exigencias de su nuevo dueño. Un destino similar sufrían los niños esclavos, que quedaban en manos de proxenetas. Posteriormente, Justiniano reguló estas prácticas con la deportación o destierro a quien se insinuara a un joven con fines impúdicos.
En la Edad Media, el abuso sexual de menores fue considerado un pecado antinatura, al igual que la sodomía. Los hombres sorprendidos por este delito eran castrados y condenados a muerte, sanción que se mantuvo en las 7 partidas. El Código Penal chileno también condena las prácticas deshonestas contra niños, con penas que van desde los 3 a los 10 años de cárcel, si la víctima es menor de 14 años. Las penas son sensiblemente mayores que en el evento de tratarse de menores que se encuentran dentro de los 14 a los 18 años de edad, respecto de los cuales sí la ley reconoce una cierta capacidad para consentir en la realización de acciones sexuales, siempre y cuando no sean cometidas a través de determinados medios de comisión, por ejemplo, no se use fuerza, no se use intimidación. Exponer a menores a ver pornografía, obligarlos a realizar acciones provocativas para excitar a otra persona y producir material pornográfico con las víctimas son conductas consideradas abuso de menores, cometidas a través de relaciones de autoridad, dependencia y jerarquía. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, recibió la visita de la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Bolivia, Pastor Mamani. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, visitó la que fuera su casa de estudios, la Universidad de Concepción, institución donde se formó como abogado. La máxima autoridad judicial recibió el título honorífico de visita distinguida del establecimiento académico en una solemne ceremonia en la que asistieron autoridades universitarias, directivos, docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, además de representantes del Poder Judicial, familiares y amigos. Es un honor que no tiene precio ni tiene contenido, digamos, en el fondo, no tiene límites, ¿no? Yo creo que cualquier exalumno que reciba un homenaje de su alma mater le representa una satisfacción sin nombre. Él es una persona extraordinaria, un exalumno ejemplar que ha alcanzado en su disciplina los más altos cargos, ostentando hoy día el de presidente de la Corte Suprema de nuestro país, de nuestra República. De manera que es una distinción muy merecida. Terminada la presentación, el presidente de la Corte Suprema recibió la medalla rectoral impuesta por el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchi, y el diploma que acredita su título de manos del decano José Luis Díez. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, sostuvo un encuentro protocolar con el presidente del Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, Wilber Choque, en una cita en la que estuvo también presente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del vecino país, Pastor Mamani, y el cónsul general adjunto de ese estado, Juan Carlos Dueñas. Institucionalmente hemos tocado algunos puntos, por ejemplo, del intercambio de experiencias que pueda tener Chile sobre el expediente electrónico, que hoy en todo el mundo ya no se trabaja en base a los expedientes o los papeles. Aquello pensamos archivarlo e ir por la tecnología que el mundo lo utiliza. Los temas que se analizaron fueron de carácter institucional, referido puntualmente a la solicitud de colaboración del Poder Judicial boliviano al chileno mediante un convenio de cooperación e intercambio de experiencia en materias de expediente electrónico y sobre el sistema de formación de jueces. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia a la Fundación Luz. La reunión estuvo enfocada en conocer el trabajo que realizan las personas no videntes en el Poder Judicial. La verdad es que vinimos a darnos a conocer porque hay muchos ciegos que estudian leyes, que hay ciegos que trabajan en el Poder Judicial y fue una reunión de conocernos un poco más, de saber la labor que estamos haciendo. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, participó en la primera reunión que tuvo como tema principal la reinserción social de las personas privadas de libertad. Esta iniciativa, organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca que quienes cumplan algún tipo de condena tengan más oportunidades a la hora de quedar en libertad. Entre ellas, programa de reinserción social que tiene como finalidad entregar herramientas concretas para que las personas logren encontrar trabajo una vez fuera de la cárcel. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, el defensor nacional, Andrés Manque, fueron parte de las autoridades que participaron de la conversación realizada en el ex Congreso.
El 15º Juzgado de Garantía de Santiago cumplió 10 años desde que implementó un método alternativo para rehabilitar y reinsertar a los imputados, los tribunales de tratamiento de drogas, a través de una emotiva ceremonia a la que asistió el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y las máximas autoridades del sistema de justicia en Chile. Se reconoció la labor que ha permitido la reinserción de personas privadas de libertad en la sociedad. Yo creo que esta es una de las actuaciones más hermosas y más dignas de nuestro Poder Judicial, conjuntamente con el resto de los órganos de persecutorios. Se trata ni más ni menos que evitar que la gente termine en la cárcel. El 89% de las personas que egresan de los tribunales de tratamiento de drogas no vuelva a reincidir en delito. Por esto, los usuarios y exusuarios del programa destacaron el impacto positivo que significó este cambio en sus vidas y el apoyo brindado por los profesionales que colaboran en el programa. El artículo 1556 del Código Civil regula bajo qué parámetros es posible calcular una indemnización cuando se ven afectadas las propiedades de una persona producto de una agresión o perjuicio. Uno de ellos es el lucro cesante, que son las ganancias que se ven frustradas debido al daño ocasionado que no permite a la víctima, por ejemplo, trabajar. ¿Cómo se hace este cálculo? Se lo contamos en la cápsula educativa. Cuando una persona causa un accidente o realiza un acto que ocasiona daño y perjuicio a otro, el Código Civil chileno entrega al afectado la posibilidad de solicitar, a través de un juicio, el pago de indemnizaciones. Uno de los conceptos que considera el juez para calcular el monto de la indemnización es el lucro cesante. Este corresponde al dinero, monto o ganancia que deja de percibir la persona que sufre el daño. Por ejemplo, si un taxista es víctima de un choque y debe enviar su vehículo al taller durante un mes, el lucro cesante corresponde al total de los ingresos que dejaría de recibir por su trabajo durante ese tiempo. Distinto es el monto de indemnización que el taxista puede pedir por la reparación de su automóvil, concepto conocido como daño emergente. Termina así la revisión de las noticias de esta edición del canal del Poder Judicial. Nos despedimos como siempre invitándolos a que visiten las plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.